Dios los bendiga. Hoy les traemos la palabra de Dios. Hemos titulado este tema como el Día de las Madres 2025. Sí, Día de las Madres 2025. No se junten con las demás naciones. No imiten las costumbres de las demás naciones, porque esas costumbres para Dios eran abominaciones. Por eso Dios mandó exterminar a las naciones vecinas por esas malas costumbres, por esos malos actos, por la desobediencia, por la rapiña que había en esas naciones. Dios los desalojó de su tierra y les dio al pueblo de Israel la tierra prometida. Exterminó a esas naciones por la desobediencia, porque entre las costumbres había que adoraban al sol, había que adoraban a Molot, adoraban a la luna, adoraban a dioses que ellos se hacían, a dioses que en ellos creían, pero a Dios, al creador del cielo, de la tierra, al creador de nosotros, del universo, a Jehová, nuestro Dios, no lo buscaban ni lo adoraban. Se hacían dioses ajenos y los adoraban a ellos. Por eso Dios los exterminó. Y también esas costumbres que tenían eran costumbres raras de festejar algún día del año cualquier cosa que ellos creían, ya sea festejar a la luna, ya sea festejar al sol, ya sea festejar a la tierra, ya sea festejar a la agricultura, ya sea festejar a un hombre que en ellos creían, ya sea festejar a un ídolo, ya sea festejar a un dios, ya sea festejar a un dios en el que ellos creían, como Molot, como Astarot, como Lucifer, como las 7 potencias, como Shangot, y cuanto Dios en ellos creían. Festejaban cosas inmundas que a Dios le desagradaban. Y hoy estamos en esos tiempos. El hombre se da placer festejando cosas que le agradan, como el Día de la Madre, como el Día del Padre, como el Día del Niño, como el Día de la Revolución aquí en México en septiembre, el Día del Amor y de la Amistad, el Día del Niño, el Día del Pastor. No más falta que festejen el Día del Gato, el Día del Perro, el Día del Ratón, el Día del Carro, del Automóvil, el Día del Avión. Todo se festeja y lo meten en las iglesias y le dan gloria a las personas. A la mamá la tienen honrando adentro de la iglesia. Lo que festeja el mundo, la iglesia católica, lo mete a las iglesias, pero la iglesia cristiana no se queda atrás. Y lo que ve la iglesia cristiana de la iglesia católica también lo hace y lo meten adentro de las iglesias. Dios no comparte su gloria con nadie. Dios es un Dios fuerte, celoso, que castiga la maldad de los hijos y de los padres hasta la 4ª generación, pero hace misericordia a millares de los que lo aman y guardan sus mandamientos. Todas esas festividades paganas están adentro de la iglesia. Y como dije, lo meten adentro de la iglesia. Ese día del Día de las Madres y también del Día de los Padres, Día del Niño, Día del Pastor, porque también eso lo festejan, Día de la Revolución Mexicana o Día de la Patria en septiembre, Día del Amor y de la Amistad, Navidad, Año Nuevo. Tiene la iglesia tapizada de adornos, de flores, de bombas de todos colores, luces de todos colores, adornos, papeles. Y tienen convertida a la iglesia en una iglesia pagana, en una iglesia mundana. ¿Por qué? Porque no obedecen a Dios. Primero se quieren dar deleites con los placeres del mundo, con las cosas que hay en el mundo, con las cosas que miran en el mundo. La iglesia imita al mundo. Dice la palabra de Dios en 1 Juan 2:15: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo,
los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero quien hace la voluntad del Padre permanece para siempre. En Santiago 4:4 dice la palabra de Dios: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Y cualquiera que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y hoy vemos a las iglesias que se hacen enemigos de Dios. ¿Por qué? Porque se hacen amigos del mundo. Todo lo que ven en el mundo, la iglesia lo imita y lo mete adentro de las iglesias. Y comparten la gloria de Dios con una persona. Tienen festejando a esa persona arriba de Dios y a Dios lo tienen abajo. La iglesia solamente es para honrar a nuestro Dios. La iglesia solamente es para oír palabra de Dios. La iglesia es casa de oración para orar y para oír la palabra de Dios. Y muchas iglesias están convertidas a centros de entretenimiento, donde la gente va a entretenerse, donde va a escuchar al pastor, y el pastor hace bromas, y el pastor habla de su vida, y los divierte hablando de lo que hizo en su pasado, y el pastor los divierte con anécdotas que le pasaron en su vida. Y también meten payasos, y también hacen obras de teatro. Esta palabra no se habla en las iglesias. ¿Por qué? Porque todas las iglesias están contaminadas. Bueno, no todas las iglesias están contaminadas. Aún hay un remanente que obedece a Dios. Aún hay un pequeño remanente que obedece la palabra de Dios. Aún hay un pequeño remanente que guarda la palabra de Dios, que no se ha contaminado. Pero son pocas las iglesias, contadas con los dedos de las manos, que obedecen la palabra de Dios. Hoy en día, la iglesia está convertida en un centro de entretenimiento. La iglesia está convertida como un cabaret, como un burdel, donde hay entretenimiento, donde hay luces por todos lados, donde hay danzarinas entreteniendo a la gente, donde hay obras de teatro, donde hay solamente diversión, y la palabra de Dios la omiten. Y aquellas iglesias que hablan la palabra de Dios solamente hablan poquito de la palabra de Dios, hablan un tercio o menos de la mitad de la palabra de Dios, y la otra mitad o más de la mitad de la palabra de Dios la omiten, no la predican ni la leen, porque no les conviene, porque si les predican de santidad, saben que no andan en ese camino, y mejor omiten esas palabras, omiten hablarles con la verdad. Hoy, por hablar esta palabra, muchas personas son desechadas de las iglesias. No les permiten predicar en una iglesia, no les permiten participar en una iglesia. ¿Por qué? Porque están contra la iglesia. Pero aquel que predica la palabra de Dios, Dios lo bendice. Aunque estemos solos, Dios está con nosotros. Hay promesas para nosotros. Jesús tiene promesas para nosotros. Dice la palabra de Dios que Jesús no nos dejará solos. Jesús estará con nosotros hasta todos los tiempos. Y también Dios nos dará palabras para predicar su palabra. No nos dejará solos. Aunque la iglesia nos vituperie, aunque la iglesia nos señale, aunque la iglesia nos castigue, aunque para la iglesia seamos malos elementos y diga a la iglesia que estamos contra la iglesia, pero si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Más vale estar solo y estar apartado de un grupo que son paganos, que son mundanos, que son apostáticos, donde hay avaricia, donde hay mentira, donde hay mundanidad. Más vale alejarse de esos grupos y andar solo, pero en el camino de Dios. Y cuando obedecemos a Dios, entonces Dios está con nosotros. Dice la palabra de Dios
en Isaías 57:15, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Yo habito en las alturas y en la santidad, con el humilde, con el quebrantado de corazón, para hacer vivir el corazón de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Dios no habita con una persona altiva, no habita con una persona que se pone en el púlpito y dice, yo soy el pastor, yo aquí mando, todos tienen que obedecerme, ustedes cállense, mi palabra es la que vale, su palabra no valen, y se pone con los brazos en la cintura y hasta también cruzan los brazos. Y aquí yo mando, ustedes no tienen opinión. Dios no habita con los altivos, no habita en la altanería, habita con el pobre, habita con el humilde, habita con aquella persona que tiene el corazón contristado. Por eso debemos guardar la palabra de Dios, debemos tener amor, debemos tener humildad, debemos obedecer a Dios para que Dios esté con nosotros y para que Dios nos dé palabras y para que Dios nos bendiga. Aunque estemos solos, seremos bendecidos por obedecer a la palabra de Dios.